señores de Quintana Roo. Allá en la Riviera Maya. Sus playas son muy hermosas. Ellos dijeron que no se podía. Yo soy Psicomar Susano, esto es Psicología en México, y si me lo permites, bueno, es la colega Viridiana Guerrero. Si me lo permites, igual te voy a ceder la palabra para que me digas un poquito de ti, que me digas a lo mejor qué estudiaste, si estudiaste algún diplomado, aparte de psicología, que le platiques un poco a la audiencia a qué te dedicas, colega. Muchas gracias, muchísimo gusto. Estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Me parece muy valioso tu proyecto y más valioso poder participar. Efectivamente, mi nombre es Viridiana Guerrero, yo soy psicóloga clínica egresada de la Universidad Latinoamericana y estudié la maestría en psicoterapia psicoanalítica, posteriormente un diplomado en psiquiatría para adolescentes y adultos y soy recién egresada, tiene muy poquito que terminé un máster en psicología por la Universidad Tecnológica de México. Como te das cuenta, me gusta mucho estudiar y a la par estudié un diplomado que se llama Tecnología, Mente y Cerebro. Muy interesante, muy innovador, muy recomendable para todos los colegas, a través de Singularidad Educativa. Entonces, me gusta mucho estar a la vanguardia de los temas de psicología y sobre todo pues en tecnología, que es algo que hoy en día está muy fuerte y muy latente, ¿no? Después de la pandemia. Entonces, más o menos esa es mi trayectoria académica. Actualmente me dedico exclusivamente al área clínica, en atención en psicoterapia para adolescentes y adultos, pero hace un año más o menos trabajaba yo en una institución educativa como orientadora estudiantil. Entonces, he trabajado de la mano con instituciones de salud, instituciones educativas y desde hace aproximadamente 12 años con la práctica clínica en consultorio. Muy bien, colega, y de hecho va de la mano un poquito a lo mejor hasta con mi preparación, porque de hecho yo soy aparte ingeniero en gestión de tecnologías de información, y desde luego que esta parte de la información, pero también de la preparación en cuestiones digitales, me parece muy importante. Desde luego, agradecerte desde luego el aceptar para participar en mi proyecto, porque te voy a ser bien sincero, me ha costado mucho trabajo contactar a las personas del sur. Sí, yo que vivo en la zona de Morelia, casi por allá, hace un año casi contacté a una colega por ahí de Tabasco, pero de ahí en fuera ya no pude contactar ni Campeche, ni Cancún, ni Quintana Roo, ni Yucatán. Entonces, en ese aspecto, no sé si tú me puedes compartir un poco cómo es esta participación de la psicología en esa zona. ¿Por qué crees que me haya costado tanto trabajo a lo mejor encontrar a alguien que pueda participar? No sé si se haya vuelto un poquito más elitista, que es mi percepción, que a lo mejor nada más se atiendan a ciertos sectores o que a lo mejor cueste un poquito más de trabajo poner un consultorio. No sé si me puedas poner un poquito en contexto cómo es la psicología en donde tú vives. Pues fíjate que no dista mucho de la percepción que tú tienes. Somos pocos a mi percepción y en contraste. Yo viví muchos años en el Estado de México y había una red impresionante de compañeros, de colegas, de psiquiatras, y acá somos pocos en realidad. Hay muchos psicólogos, pero pocos psicoterapeutas, por ejemplo. Y muchos, entre comillas, tomando en cuenta que los estados del sur, como bien lo mencionas, estadísticamente en México son los que tienen el índice más alto de suicidio. Y también tendríamos que pensar en las instituciones de salud mental, están centralizadas, pero ya en regiones más al norte y al sur tendríamos que pensar qué está pasando en nuestro país. Hablando de consulta privada, somos, en el espacio en donde estoy, somos aproximadamente 8 terapeutas con diferentes especialidades. Hay desde niños, terapia de lenguaje, terapia de familia, terapia de pareja, y el resto somos terapeutas entre adultos, mujeres, ancianos. O sea, tratamos de abarcar un sector poblacional amplio y te diría que todos tenemos consulta diario, ¿no? O sea, es un servicio con amplia necesidad, pero a niveles de estratos económicos bajos hay poca atención y mucha saturación. Listas de espera, no es que sea elitista, sin embargo la vida acá es cara por la zona turística. Hablando de Cancún y Playa del Carmen, Tulum, por ejemplo, son zonas donde los precios los encuentras en dólares, los turistas vienen y pagan en euros, entonces es una
una zona con alta plusvalía y que todos los servicios son altos, ¿no? Incluso la alimentación, la vida acá no se asemeja a la de la ciudad en cuanto a costos, por ejemplo, son más altos. Entonces, a todos los profesionistas, las personas que se dedican a algún oficio, los costos, por supuesto que van a subir también, ¿no? Hablando de las islas, por ejemplo, los insumos tienen que pagar lanchas para que les lleven comida, ¿no? Alimentación, entonces les sale más caro y los profesionistas pues van subiendo sus honorarios conforme los gastos de la vida cotidiana. ¿Qué sucede? Pues que como todo en el país y en la sociedad, hay estratos más bajos que no alcanzan a cubrir honorarios no solo del personal de salud mental, sino de salud en general, y creo que ahí es en donde tú notas esto, como este sesgo, ¿no? Recién me pedían, por ejemplo, atención para una familia, toda una familia contagiada con VIH, pedían servicio a domicilio y que fuera gratuito, por ejemplo, ¿no? Entonces, trataba yo de buscar alguna institución que les pudiera atender y no hay. Psicoterapias grupales no hay, ¿no? Y si hay, son muy, muy pocas. Entonces, es un reto que tenemos, pues, no solo social, sino profesionalmente hablando. Uh-huh. Muy bien, colega, pues al parecer me pusiste en contexto muy bien acerca de un poquito de la creencia, ¿no? Pues, si tú quieres hasta mía, más por la cuestión de la petición, ¿no? Que me ha tocado hacer muchas peticiones, pero en muchos sentidos a veces ni me contestan las personas, ¿no? O sea, los colegas ahí de otras instituciones, a veces me doy la tendencia mejor de llamar a instituciones y efectivamente no recibo respuesta, ¿no? Y entonces yo sí asumí que a lo mejor tenía que ver más por esta cuestión de la práctica privada, de que a lo mejor preferían como que seguir teniendo clientes más que tener como que alguna actividad extra psicológica, ¿no? Pero me lo diste muy bien el contexto. Me gustaría saber, si me lo permites, si tú te manejas como agrupación o te publicitas como de manera independiente. Pues actualmente pertenezco a 3 grupos con colegas en la Ciudad de México, uno en la Ciudad de México, otro aquí en Playa del Carmen y otro más en Cancún, en donde son sitios en donde tratamos de hacer red de apoyo para podernos referir pacientes en general, pero en su mayoría, bueno, esos son como los tres niveles con los que puedo recibir pacientes, pero generalmente es por medio de mi propia página o de referencias de otros pacientes que atendí, familiares, amigos que conocen a otra persona y ellos canalizan, aunque te diría que el 50% de mi práctica es presencial y el otro 50% es en línea. Excelente, colega. ¿Y por ahí tú tienes en tu consultorio una buena o mala ubicación, de acuerdo a tu percepción? Pues, por ejemplo, cuando yo vivía en el Estado de México, mi consultorio quedaba con tráfico a 1 hora de distancia, que eran aproximadamente 14 kilómetros. Y ahora queda, exagerando, a 10 minutos de mi casa y para mí está lejos. Okay. En realidad está ubicado cerca de la plaza principal aquí en Playa del Carmen, está a 3 cuadras de la plaza y es una zona pues muy tranquila y de fácil acceso, tanto en transporte como en coche, o sea, tiene buen acceso. Uh-huh. Estoy entendiendo que tienes tu consultorio en tu casa, que esto pues para todo psicólogo es economizar gastos, ¿no, verdad? ¿O sí? No está en mi casa, queda como a 10 minutos de mi casa. Ah, muy cerca, ok. Muy, muy cerca, pero te decía que para mí queda lejos porque Playa del Carmen es un sitio muy pequeño a comparación de las grandes ciudades, un lugar amplio. Digamos que actualmente me encuentro como a 15 minutos de la playa, por ejemplo, ¿no? Y el consultorio me quedará como a unos 10 minutos, exagerando. Okay. Entonces, Playa del Carmen es muy, muy chiquito. Aprovechando que me mencionas esto, ¿no? De cómo es Playa del Carmen, ¿me podrías platicar un poquito de alguna cuestión de Playa del Carmen que sea atractiva para el turismo o en su defecto para nosotros que vivimos lejos? Que yo he escuchado de Playa del Carmen, pero a lo mejor para el público que nos escucha, ¿qué nos puedes decir de Playa del Carmen? Algo que sea atractivo, algo que llame la atención. El mar. Por supuesto que el mar turquesa enamora, pero es un lugar pluricultural en donde puedes encontrar desde zonas arqueológicas muy cercanas, parques, Xcaret, entre otros, gastronomía,
No hay una situación como típica de aquí, pero hay muchos restaurantes de todo tipo, de todas partes del mundo, porque es un lugar muy visitado y con muchas culturas en común, ¿no? Que vienen aquí a sentarse, muchas personas de otros países, de otros estados sobre todo, que esa es una característica muy importante de aquí. Y bueno, regresándome al tema de los pacientes, ahorita te contesto la pregunta, el 99% de mis pacientes son de otro lugar que no es de aquí de Playa. Yo te diría que la población de acá, todos somos de otro sitio, menos oriundos de aquí de Playa del Carmen. Solo he tenido una paciente que ha nacido aquí en Playa del Carmen, y es una situación muy generacional, porque las personas que decidimos radicar acá, pues están empezando a tener hijos ya playenses, pero en su gran mayoría la población viene de otros países, al igual que los pacientes, y bueno, esa es una característica muy importante que al ratito te cuento un poco más acerca de ello, pero bueno, acerca de atractivos turísticos, por supuesto que las playas son hermosas, te decía que la parte de los cenotes y su conexión con la cultura maya, impresionante, impresionante, es un lugar que enamora, el clima también. Aprovechando esto que me mencionas, el fenómeno de la gentrificación, me imagino que es un fenómeno que ocurre ahí, el hecho de que las personas empiecen a salir, las personas que habitan ahí, empiezan a salir de ahí porque empieza a ser más caro, porque el fenómeno de que vienen los visitantes, que se quedan a vivir, el hecho de que las rentas empiezan a subir de precio, en ese aspecto, como dices tú, el hecho de que atiendas a una sola persona que es habitante de ahí, ¿cómo ocurre ese asunto? O sea, en verdad, la gente sí está saliendo de ahí, los habitantes de ahí empiezan a salir ya no viven ahí, o cómo ocurre, si hay mucho turista, o sea, me acabas de mencionar esto, ¿no? O sea, sí alcanzas a ver ahí a mucho güero, ¿no? Como decimos los mexicanos, o cómo ocurre esa parte, platica un poquito. De todo, de todo. Puedes llegar al Oxxo y encontrarte una persona de Haití y volteas y hay un canadiense y te das la vuelta y hay alguien de Corea. Es pluricultural completamente y puedes tener vecinos también de cualquier parte del mundo y de cualquier parte del país, perdón, ¿no? De cualquier parte del país. Entonces sí es una situación muy vasta, muy heterogénea también, aunque aprovecho el espacio porque también hay mucha soledad y las redes de apoyo personales, incluida yo, mi familia se encuentra en el Estado de México y de pronto las redes de apoyo o las relaciones se vuelven muy simbióticas, porque mucha gente viene aquí de entrada por salida, por ejemplo. Entonces, si haces una amistad, pero esa amistad a los 2 meses se va, no puedes tener como esa red firme, por ejemplo. O la familia viene de visita 2 veces por año, pero no, culturalmente no es a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Algunos. Ujú. Entonces, bueno, esa es otra característica importante que ligado con la psicología trae, por supuesto, en añadidura muchos trastornos de ansiedad, de depresión, eh, ligados a esta ausencia de la familia, de redes de apoyo importantes. Ujú. Esto termina siendo una ventaja competitiva o en su defecto el hecho de que haya muchos turistas, el hecho de que a lo mejor paguen por una terapia, o cuál crees que sea tu ventaja competitiva en cuanto a tu negocio, o sea, el hecho de estar en una zona turística, o cuál sería esa ventaja competitiva. Fíjate que yo estaba asustada porque yo estaba segura que la terapia abundaba en la ciudad y en el estado, porque literal hay psicólogos uno en cada esquina. Todas mis amigas son mis colegas también, pero si lo ves estratégicamente hablando, también son competencia. Claro. Entonces acá, que atendamos, por ejemplo, situaciones, o que yo haya atendido situaciones de turistas solamente por una situación de crisis en el momento. Pero ya un tratamiento, y aparte de la terapia que manejo, que es psicoanalítica, ya tratamientos profundos, añosos, que es una característica del psicoanálisis, son pocos, por lo que te comentaba, el tiempo de su estadía acá, y pues también esta cultura de, pues de priorizar la salud mental, ¿no? Aunque sí los hay, o sea, no te voy a mentir. Yo estaba miedosa de dedicarme a la consulta privada únicamente, porque siempre había combinado que la mayoría de colegas que conozco es nuestro pan de cada día, tener un trabajo por las mañanas o por las tardes y en los ratos libres dedicarnos a la consulta privada. Entonces, hace un tiempo decidí dedicarme a la consulta y ha sido hasta ahorita una decisión muy productiva,
pero también llena de estas características que te comento. Entonces, pues sí hay pacientes, que sean pacientes turistas que vengan de fin de semana y que busquen un tratamiento, difícilmente. Más bien es con los pobladores de aquí o los trabajadores, sobre todo de hoteles en general. Ujú. Muy bien, y me mencionas que tu enfoque es psicoanalítico, pero ¿tienes algún otro diplomado, alguna otra preparación sobre psicología? Sí, te comentaba que tengo un máster en psicología. Recién me acabo estoy salidita del horno y también manejo la terapia de apoyo, pero la formación más fuerte la tengo en psicoterapia psicoanalítica. Y justo ahorita decía que somos pocos los terapeutas con alguna especialidad, por ejemplo, porque me ha costado trabajo hacer una red de apoyo con algún otro colega de corte psicoanalítico. Acá de los que más me he encontrado hasta ahorita son más cognitivo-conductuales, la gran mayoría. Voy a aprovechar para hacerte una pregunta que va al final, pero igual te la hago desde ahorita. Y es, en ese sentido, ¿crees que se aprende más saliendo de la carrera o se aprende todo ya estudiando psicología por primera vez? Es una pregunta muy linda porque uno cree que durante la universidad aprende muchas cosas y cuando sales o cuando estás por graduarte te das cuenta que falta muchísimo. Y esta profesión es para los que nos gusta aprender siempre algo nuevo. Nunca dejas de aprender de la mente humana, nunca dejas de aprender pues si algo tiene la mente humana y la humanidad es que siempre está innovando, ¿no? Siempre estamos creando cosas nuevas. Entonces, yo te diría que de las dos maneras, un psicólogo que se dedique a la parte clínica, a la parte de atención de pacientes, tenemos que estar estudiando todo el tiempo, más la experiencia, ¿no? Lo empírico, el caso por caso, el abrir la mente para siempre estar aprendiendo. Entonces, ¿de dónde se aprende más? Yo creo que de donde uno tenga la actitud y la apertura para poder recibir esos conocimientos. Pero no puedes aprender sin estar actualizando, ni tampoco dejarlos todo a la experiencia, ¿no? Yo te diría que algo muy importante en mi formación ha sido mi proceso analítico personal y mi espacio de supervisión. Han sido ejes medulares para mi práctica clínica, que es algo también que considero debe ser un eje principal para el aprendizaje y para el sostenimiento de la práctica de los pacientes. Y aprovechando eso que me comentas, ¿tú consideras que tu estilo psicológico lo has aprendido a partir de tu terapia personal, de tus maestros, o a partir de películas o de series de terapia? O no sé, ¿qué me puedes decir respecto a esto, no? De todo, de todo un poco. Recién pensaba, por ejemplo, te decía de la diversidad cultural. Dentro de mis pacientes hay una persona que es de otro país y entonces yo suelo utilizar muchos dichos, ¿no? Por ejemplo, no sé, uno clásico, ¿no? Camarón que se duerme. Y entonces se lo lleva la corriente. Y entonces trato de decirle un dicho popular y por supuesto que dice que no logra seguir estas referencias o estas metáforas. Entonces, sí, ¿de qué me valgo? Pues de todo, de las películas que he visto, de los libros que he leído, de la experiencia que me comparten otros colegas y pues de los maestros. Uno siempre tiende a referirlos, ¿no? Como un eje importante pues sí, para el aprendizaje del día a día. ¿Y consideras que esta idiosincrasia que tenemos, estos dichos y demás, de algún modo te ayudan a desarrollar algún enfoque psicológico propio? ¿O crees que ya los enfoques ya están dichos, ya están hechos? ¿O sí crees que haya una posibilidad de desarrollar un nuevo enfoque, ¿no? Propio, personalizado, tal vez. Híjole, le diste una pregunta bien polémica, ¿eh? La voy a contestar con mucho cuidado porque es casi como irle a un partido político así de delicado o a un equipo de fútbol. Claro. Me mucho respeto cualquier enfoque de psicología porque tiene mucha teoría, años y muchas personas estableciendo modelos y formas de hacer la psicoterapia. Particularmente por mi personalidad,
tal vez mi historia me lleva a empatizar con el psicoanálisis y también tiene que ver los maestros que tuve. Una maestra en particular de la universidad, Mari Carmen Franco, sus clases eran magistrales para mí en ese tiempo, entonces yo en algún momento tomé ese referente para, para poder guiarme, que es lo que muchos hacemos, ¿no? En la vida incluso. Entonces, a partir de ahí es que decido el enfoque al que me quería dedicar y de ahí hasta ahora no lo suelto, pero creo que es algo personal. Contestando tu pregunta, también tengo mi propio estilo con base a mis propias experiencias, el bagaje que uno va adquiriendo y la personalidad también creo, ¿no? Acá nos dicen que no hay que ser muy expresivos, hay que poner cara de analista, yo soy súper risueña, súper gestos por todos lados y me ha costado trabajo, pero al final entiendo que es parte de mí y que es mi parte también de transportarme con el paciente, de entenderlo, de poderlo, pues, apoyar de alguna cierta forma, ¿no? Entonces, sí creo que hay que respetar un enfoque, pero que cada quien tiene su estilo, ¿no? De que existan nuevos, estoy muy de acuerdo, siempre y cuando se haga con ética. Creo que la principal bandera, o sea, el enfoque, en realidad todos son muy respetables, hay algunos que son muy cuestionables, pero creo que lo principal es la ética y no olvidar este juramento que hicimos todos al graduarnos, que lo principal es, pues, cuidar, el cuidado, ¿no? de los pacientes y del otro, y de uno mismo también, por supuesto. Muy bien, colega. En ese aspecto, ¿tú tienes algún otro trabajo o solo te dedicas a la atención psicológica? Actualmente estoy dedicada al 100% a la atención clínica. ¿Te ha tocado trabajar de psicóloga y aparte tener otro trabajo? Sí, casi desde que me gradué siempre he tenido 2 o 3 lugares en donde laborar. Actualmente estoy más tranquila, pero por decisiones personales. He trabajado generalmente en escuelas, como dando clases, orientadora, ¿Y en el área de... ujú, esto llega a afectar o a beneficiar tu proceso, o sea, de atender esta parte terapéutica? Pues es que, mira, yo no me daba cuenta, pero hasta hace un año yo tenía 2 trabajos. Empezaba a trabajar a las 7 de la mañana y terminaba de ver pacientes a las 10 de la noche. Yo no me daba cuenta, pero estaba agotada. No me daba cuenta porque era Claro. mi día a día. Hasta que renuncio a mi trabajo, me vengo a vivir acá a Playa, mi calidad de vida y mi calidad de pensamiento cambian. Porque ahora toda mi memoria está puesta para los pacientes, que es un dato importante para estudiar psicología, hay que tener buena memoria y se va desarrollando, por cierto. Pero sí, no te digo que afecta, se puede combinar, pero actualmente estoy personalmente más tranquila y 100% enfocada. Ujú. Muy bien. ¿En tu caso has pagado por publicidad o consideras que la zona te beneficia en cuanto que pueda haber muchos clientes? Fíjate que no he pagado, nunca, nunca. Em, Algo que me ayudó es que me traje pacientes en virtuales y que favoreció de una manera pues dramática la pandemia también. La virtualidad de alguna forma favoreció a la práctica clínica. Entonces, bueno, ese fue un buen referente, el tener yo ya pacientes en línea y actualmente los pacientes que tengo han ido llegando de poco a poco, pero constantemente, entonces no he tenido esa necesidad hasta ahorita. Conozco sí otros colegas que sí se publicitan y hacen volantes o tarjetas. Hasta este momento, en mi caso, no ha sido necesario. En tu caso, tú que conoces varios estados o que has estado en varios lugares, ¿consideras que el gremio psicológico en tu localidad se apoyan o no se apoyan o has visto que se apoyan más en otros estados? ¿Cómo consideras que es el gremio psicológico? Pues definitivamente hay apoyo, eso sí. Somos pocos, pero somos unidos. Lo que sí es que la red en general para, por ejemplo, te decía, para derivar pacientes con alguna especificación o de manera gratuita, por ejemplo, aquí, tal vez no estoy yo también muy empapada, pero no conozco algún servicio, por ejemplo, de apoyo telefónico que sea local o de prevención al suicidio, de violencia. Son muy poquitos los lugares para atender violencia para mujeres, por ejemplo, ¿no?
de ese estilo es en donde te digo que hay escasez, pero no tanto por ser celoso, por resguardar por ahí pues sí, esta parte de la competencia o algo así, no lo considero. Hasta ahorita no me ha tocado. La única desventaja es que tenemos pocos lugares para referir. Que sí los hay, me imagino que sí los ha de haber, pero son pocos y los que hay están saturados. Por ejemplo, para derivar a alguien al servicio de psiquiatría, tienen lista de espera hasta, en consultorio particular, tienen lista de espera de 15 días a 3 semanas para poder atender y ni siquiera es urgencia, por ejemplo. Okay. Entonces, eso no sucede en la ciudad, ¿no? O en otros estados no lo sé cómo anden, pero que hay lista de espera para una cita con psiquiatría. Imagínate. Claro. Y en ese aspecto, aprovechando esto que me comentas, ¿cuáles son las situaciones más atendidas en tu consultorio? Pues van desde crisis de ansiedad, que es como un 60%, depresión yo te diría un 20%, y de ahí en fuera como trastornos aisladitos, ¿no? Obsesivos compulsivos, por ahí uno que otro. En general, es muy importante este tema que voy a citar a una muy querida amiga, Karen Buendía. Ella es muy experta en el tema de duelo migratorio, que todos experimentamos al estar aquí. Extrañamos los tacos al pastor, o los que somos de la ciudad. Es muy común en los grupos, por ejemplo, de Facebook y de redes sociales, gente de Veracruz que busca comida veracruzana, por ejemplo, que es parte del duelo migratorio, a lo que estamos acostumbrados, incluso la comida, los olores, los sabores, es súper común. Entonces, parte del duelo migratorio tiene que ver con la adaptación, y una buena causa o manera de solicitar terapia tiene que ver con esto. Excelente. Y en ese aspecto, ¿cuál crees que sea la característica de personalidad de tus pacientes en tu localidad? Y para esto te pongo un ejemplo. Acá en donde yo vivo, en Morelia, hay personas que se le llama de tierra caliente, que a lo mejor son un poquito más mal hablados, de temperamento alto, pero también en la zona central a lo mejor somos más como neutrales, pero hay una zona en donde es zona fría y demás, la gente es un poquito más pasiva. En ese aspecto, ahí tú en tu localidad, ¿consideras qué tipo de personalidad tendrá en general las personas? Yo te diría que de todo. Te puedes encontrar gente de Tlaxcala, de Puebla, de Veracruz. Entonces, no hay algo general. Aquí lo general es que no hay general. Okay. Lo que sí es muy, ¿cómo te diré? Característico, o que de alguna forma a muchas personas, incluida yo, nos agrada, pues es la parte del mar, de la playa, ¿no? Este gusto por este elemento, ¿no? Sé de muchas personas que no toleran la arena y que no les gusta el sol. Entonces, quien vive aquí es casi una ley que tiene que pasar por ese proceso del calor. Y pues un gusto importante por el mar y por este elemento. De ahí, que te diga, hay una característica poblacional o de personalidad por zonas, no las hay, porque te encuentras de todo. Entonces, sería muy difícil generalizar. Podríamos decir que la característica es multicultural, ¿no? Sí. Okay. Sí. Oye, ¿y tú has escuchado acerca de la imagen personal, de la marca personal, de este tema de publicidad, de publicitarte tú como psicóloga? Sí lo he escuchado y considero que es muy importante. Pues en función que es la principal cara, ¿no? La principal, visualmente, dicen que de la vista nace el amor, entonces visualmente el ojo atrapa. Sí lo he escuchado, y contestando un poco a tu pregunta, considero que es muy importante para que te vean, ¿no? Claro. Para ser mirado. En ese aspecto, ya me mencionaste algunas características de tu modelo de negocio, en el sentido de que puede ser de boca en boca, que te recomienden, pero en ese sentido, ¿consideras tú que para tú percibir pacientes necesitas hacer publicidad, o simplemente por tener ya el consultorio en buena zona
consideras que llegan los pacientes? ¿Cuál sería este modelo de negocio para que lleguen los pacientes? Pues creo que depende mucho de lo que quiera cada quien. Si quieres cantidad, por supuesto que la publicidad es una buena manera. En mi caso, más que cantidad, hago un proceso para hacer una buena valoración para los pacientes y determinar qué necesitan. Y también en psicoanálisis, el analista tiene la facultad de decidir si se queda con el paciente o no, con base a las facultades propias. Si tengo los elementos para poder atender ese trastorno, si tengo la experiencia, por ejemplo, y poderlo derivar si en algún momento no cuento con ello. Entonces, en mi caso no es tanto recibir pacientes en cantidad, sino poder seleccionar, tanto para ellos como para mí, que les pueda aportar lo mejor para su padecimiento. Pero contestando tu pregunta, la publicidad para que lleguen creo que es fundamental para cualquier practicante, para cualquiera que se dedica a esto. Lo siguiente, pues como todo, tiene que ver con la ubicación, ¿no? Aunque eso creo que es relativo, fíjate, porque hay muchos médicos que tienen los consultorios no sé, conocí a alguien que atiende en San Luis Potosí y hay que atravesar la Sierra Gorda para llegar a verlo y la gente va. Depende también pues sí, de la calidad con la que atiendes, pero bueno, entre más cercano, por ejemplo, a un metro, a una zona, en este caso donde estoy yo, está muy cerca de una plaza comercial, pues viene bastante bien, favorece. Claro, excelente en ese aspecto. Oye, ¿y tu consultorio tiene algún tipo de estilo en el acomodo del mobiliario, ya sea tipo Reiki, oficina, tal vez como un hospital o algún otro? Fíjate que en ese sentido sí respetamos algo que es muy común en el Estado de México, que es, hay varios tipos para practicar la terapia. Como bien lo dices, algunos se van por el lado de los hospitales, pero yo tenía mi consultorio muy cerca de Plaza Satélite y era una casa adaptada con las habitaciones para consultorios. Y donde estoy actualmente es lo mismo. Es una casa donde las habitaciones las adaptamos con mobiliario, es bastante ameno, son sillones muy cómodos, están decorados de una manera bastante afable para la vista y para que el paciente se sienta, no como en casa, pero sí tranquilo, o sea, en un ambiente agradable. No se siente hospitalario, para nada, para nada. Y pues la ventaja es que las habitaciones adecuadas como consultorios, pues tienen espacio suficiente. Por ejemplo, los terapeutas de niños tienen ahí todos sus juguetes, los closets los utilizan para guardar ahí los mobiliarios necesarios para la terapia de juego, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es bastante cómodo para los pacientes y para nosotros. Podría preguntar si tú tuviste algo que ver en esta estrategia de acomodo. No, fíjate que yo me uní con ellos, y ellos ya tenían la distribución y el acomodo en cuanto pues sí, al mobiliario y a la ubicación de los consultorios. Cuando yo llegué ya estaba planteado. Uh-huh. Muy bien. ¿Tú como publicidad propia tienes algún lema para anunciarte? He escuchado muchos que dicen psicología para la vida o psicología barata, a psicología a tu alcance. No sé, en tu caso, ¿tienes algún lema para anunciarte? Fíjate que no, y sí una amiga me recomendaba tener algún lema o algún eslogan particular. No lo tengo, pero sí en las publicaciones que hago, por ejemplo, trato que el texto o la imagen tenga un eslogan en particular. O sea, no es un eslogan por parte de mi página, sino cada publicación trato de anexar una frase corta que pueda ser entendible fácilmente y que tenga que ver con el tema. Excelente. Uh-huh. En ese aspecto me dices que colaboras con otras personas. ¿Se promueven ustedes de manera como empresa o también llegas a promocionarte de manera individual? En general es de manera individual y te decía que estoy en 3 grupos en donde promovemos la canalización de pacientes y todos funcionan de la misma forma, ¿no? Entonces se
manda, por ejemplo, un número de teléfono para que puedan contactar y los servicios que se ofrecen, y las personas que contactan a este número se les pregunta para quién requieren el servicio. Entonces, si es un servicio para niños, se le manda a la terapeuta de niños; si es para alguien de terapia de pareja, se le manda al terapeuta de pareja, y así. Así es como lo distribuimos. Muy bien. En ese aspecto, ¿tú ofreces algún servicio adicional o producto, tal vez? He escuchado que hay personas que son psicólogos, pero adicionalmente pueden darte una terapia Reiki o productos para que tú estés tranquilo, ¿no? De estas partes, lociones o algo así. En ese aspecto, ¿tú le proporcionas a las personas algún servicio adicional? No, fíjate que soy muy celosa y creo fielmente, acuérdate que soy muy de dichos, yo creo que zapatero a tus zapatos. Entonces, en ese sentido soy celosa de la práctica y respetuosa también. Aparte que soy muy mala vendedora, entonces yo creo que con lo que hago y el esmero que le pongo, la intención que le pongo, con eso me siento satisfecha. Y no sé, creo que quien se dedica a eso lo respeto muchísimo, pero dejo ese camino abierto. Particularmente yo no lo hago. Muy bien. En ese aspecto, ¿tú atiendes niños, adolescentes, adultos mayores, y en su defecto atiendes de manera individual, de pareja o familiar? Atiendo únicamente adolescentes y adultos. Ese es mi rango, mi sector. Ujú. Okay. ¿No has atendido parejas? No, no, no. No cuento con esa formación y le tengo mucho respeto al tema de parejas. Creo que es de las especialidades más complejas. El tema de las relaciones interpersonales me merece mucho respeto. Entonces, no cuento con esa formación, nunca he tenido ese acercamiento. Toda mi preparación es hacia la psicoterapia individual. Excelente. Colega, casi vamos terminando, todavía tengo algunas preguntitas ya cortas a lo mejor, pero en ese aspecto me podrías decir nuevamente, porque me imagino que ya me lo comentaste, ¿cuál es tu universidad de procedencia? En su defecto, si tienes alguna preparación adicional, como algún diplomado o algo, ¿en qué escuela a lo mejor lo tomaste? ¿Y cuál sería tu nivel de preparación académica? Creo que me dijiste que maestría. ¿Me podrías decir un poquito nuevamente de esta parte? Claro que sí, soy orgullosamente egresada de la Universidad Latinoamericana. Aunque esta universidad, fíjate que estaba en ese entonces asociada con la UNAM, entonces mi título salió de la UNAM como psicóloga clínica. En ese tiempo tuvimos esa oportunidad de tener el mismo plan de estudios que los de la UNAM, aunque estudiamos en una universidad privada. Posterior a ello, estudié un diplomado en psiquiatría para adolescentes y adultos. Y al paso del tiempo también estudié la maestría en psicoterapia psicoanalítica, que es la que ejerzo actualmente. Recientemente acabo de egresar de la Universidad Tecnológica de México en una maestría en psicología, entonces tengo dos. Y a la par estudié un diplomado en tecnología, mente y cerebro por parte de Singularidad Educativa. Entonces, a grandes rasgos es eso, pero todo el tiempo, actualmente estoy los miércoles en un grupo de estudio de Lacan y Freud. Tengo otro grupo los viernes con unas colegas donde leemos, compartimos casos. Entonces, yo te diría que el 80% de mi vida y de mi día está enfocada a la lectura de los pacientes y los colegas para compartir y hacer red de apoyo con los casos. Aunque es virtual, digo que es virtual, todos están en la ciudad y en Cancún son mis otros compañeritos de la lectura. Excelente. En ese aspecto te doy una felicitación. En mi caso particular creo que hago muchas cosas muy similares y siempre estoy enfocado. Alguna vez me cuestionaron por ver series de terapeutas, películas de terapeutas y demás. Me dijeron, oye, ¿por qué ves eso si te la pasas dando terapia? Y les dije, pues lo siento, pero yo como psicología, ¿no? Tal cual como los que comen Coca-Cola, yo como psicología, ¿no? Ya sé, fíjate que tengo un recuerdo muy bello de mi papá, que cuando yo era niña me ponía a estudiar. Mi mamá también. Mi mamá es maestra jubilada, entonces de ahí también en mi sangre está el aprender y el enseñar también. Entonces, de niña mis papás me decían que estudiara, y ya cuando estuve grande me decían, ya no estudies, a mí me daba la madrugada leyendo. Claro, Entonces, el mejor momento para estudiar, ¿no? ¿a poco no?
Oye, Sí, colega, cuando todo está en silencio, pero mira, me preguntabas acerca de la personalidad. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto y que nos gusta, ya no hacemos el estudio por una obligación, sino por algo que está dentro de nosotros, ¿no? Te busca el conocimiento. hay una cierta vocación, ¿no? Adicional. Exactamente. ¿Algún caso que tú hayas atendido que consideres que haya sido difícil o especial? Uf, todos, pero fíjate que recuerdo con mucho cariño mi primer paciente de psicoanálisis, porque antes de estudiar la maestría yo trabajaba en un consultorio tipo de farmacias similares y trabajaba yo los domingos, ya no, pero antes cuando trabajaba yo los domingos. Fíjate que sí tenía un montón de pacientes de la gente que trabaja de lunes a sábado y que muchos colegas no trabajan los domingos. Pero tenía yo ahí mis pacientitos. Lo que me daba cuenta es que me faltaban herramientas para atenderlos y de ahí me decidí a estudiar la maestría en psicoterapia, que es algo que creo que nos sucede a muchos, ¿no? El reconocer que una especialidad te da las herramientas para poder atender pacientes. Entonces, mi primer paciente de psicoanálisis como tal, eh, pues yo te diría que la atendía a ella y con ella pagué los muebles, de lo que ella me daba, la renta, aprendí a entrevistar, me enseñó a hacer los cobros, por ejemplo, ¿no? La interpretación, o sea, crecí muchísimo gracias a ella, le tengo mucho afecto. Y pues es una paciente que estuvo en tratamiento aproximadamente 6 años, en los cuales pudo terminar, bueno, en primera no tenía acta de nacimiento, la generó, terminó la primaria, secundaria y preparatoria en línea. Entonces, para uno de mis supervisores nos decía que los pacientes más graves son los que suelen tener avances más grandes, ¿no? Aunque para ella haya sido terminar la prepa, pero una mujer de 30 y tantos años que se aventó todo en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, le tengo mucho afecto por todo lo que significó para ella su tratamiento y por supuesto que todo lo hizo ella, ¿no? Ella fue la que se inscribió, ella estudió, lo hizo durante su espacio en tratamiento, pero también me enseñó muchas cosas y eh, de casos como de conmemorar esos. Ese sería uno muy lindo. Excelente. Y en tu caso particular, y voy a meter un tema a lo mejor pues complicado por ahí, porque muchas veces terminamos como que no aceptando ciertas cosas, pero ¿has desarrollado algún método de atención psicológica que yo sé que se parece mucho a la primera pregunta que te hice, pero en base a tu experiencia, ya en base a lo mejor hasta tu enfoque que te has metido mucho al psicoanálisis, consideras que ya empiezas a visualizar a lo mejor hasta futuro algún método muy particular de atención psicológica que sea muy propio tuyo? Pues como tal, no, pero, por ejemplo, hay pacientes que no son psicoanalíticos, ni tienen la intención de analizarse, y ahí yo le llamaría más una terapia de apoyo, que al final la teoría sigue estando dentro de mi mente, pero ya no es tan ortodoxo como el psicoanálisis, incluso el uso del diván, por ejemplo. Entonces, de cosas que te diría de manera personal que he implementado y que no son psicoanalíticas, sería algo que utilizo muy frecuentemente, que son estas técnicas de relajación. Me agrada muchísimo el tema de la musicoterapia, la aromaterapia. Creo fielmente no solo en los dichos populares, sino también en los conocimientos de las abuelitas, de lo que la gente ordinariamente hace, ¿no? Los tecitos, Medicina tradicional, ¿no? exacto. Entonces no es algo que yo practique ni que tenga el conocimiento, lo hago con muchísima humildad, pero pues sí creo en estoy convencida de estos beneficios que trae el tener un aroma bonito, tener música de pronto que pueda resonar, ¿no? Si de pronto una canción nos dice que todos para abajo y nos vamos para abajo, pues que una canción no te lleve a un espacio de tranquilidad, pues yo creo que es válido. Entonces, ya te digo, es algo muy personal, que son como de estos extractos que de pronto uno hace y que te das cuenta que funcionan, ¿no? Sin estar peleado con algo dogmático o tal vez ortodoxo de una corriente o de un método de hacer terapia. Creo, al menos estoy convencida de buscar qué es lo mejor para los pacientes. Muy bien, colega. En ese aspecto ya para ir cerrando, tengo dos preguntas por ahí. ¿Consideras
o recomiendas alguna serie o película, tal vez algún libro, que ya sea que te hable de psicología, de terapia psicológica, o en su defecto que le pueda ayudar a la gente a lo mejor a entender el método psicológico o cosas de psicología, la depresión, o etcétera, ¿no? Ansiedad o demás, que tú en tu camino hayas encontrado? Híjoles, es que mis películas son bastante... no sé, fíjate, no sé si has visto la película de Leolo, por ejemplo. No. Te digo que esa película es una película fuerte, o por ejemplo la película de Melancolía refleja bastante de modo psicoanalítico este proceso que Freud magistralmente plasma en este texto de duelo y melancolía, ¿no? Y toda la película está centrada en este tema, entonces me parece muy, muy valioso. Esas dos yo te diría como de entrada que reflejan distintos aspectos de la mente humana, aunque yo le encuentro cosas, hasta películas de niños, ¿no? Hablando de esas, me gusta mucho la película de Ralph, el Demoledor, que es una que comparto con mi sobrinita, y te ayuda un poco como hasta aceptar, ¿no? Que lo bueno, que lo malo no es bueno y que lo bueno tampoco es malo, ¿no? Sino tiene que ver con la aceptación de uno mismo. Entonces, yo creo que encuentras aprendizaje en todos lados. Uno de mis maestros decía que los psicólogos nos volvemos como los músicos. Ellos ya no escuchan música, escuchan notas y resonancias. Entonces, cuando uno ve algo, de inmediatamente le cachas la parte patológica, la parte psicológica. En fin, yo recomendaría esas, la de Leolo y Melancolía, para un conocimiento o una referencia profunda, por ejemplo, acerca de algunos trastornos de la mente bastante oscuros, por cierto. Y una serie que yo no he visto del todo, he visto unos fragmentos, pero que muchas personas me han recomendado, es la de La Soprano, algo así, que es un personaje que va con un analista precisamente. Y otra que es así vi y comparto con mi hermano es la de Lucifer, que es la de Lucifer. Y también va con una psicóloga y hace bastantes referencias bíblicas, evidentemente, pero también hacia la psicología. De libros, pues yo recomendaría muchísimo El Psicoanalista, refleja mucho esta práctica en cuanto él atiende pacientes, es una práctica muy solitaria también. Si bien tenemos colegas, pero solamente abres la puerta, los saludas, entra tu paciente y se va, no es como un trabajo muy social, que digamos. Entonces, el libro del psicoanalista lo recomiendo muchísimo. Muy bien, colega. En ese aspecto, bueno, comparto que a mí me gustó mucho Lucifer. De hecho, Los Soprano también, nunca la he terminado de ver, pero sí he visto como, yo creo que primera temporada, tal vez segunda. Y en ese aspecto, sí, Lucifer, específicamente yo tengo una frase que a mí me gusta mucho, es la descripción que dice Lucifer respecto a la atención psicológica. Dice que somos, los seres humanos somos seres complejos, que atendemos complejidades de otros seres humanos, ¿no? Me gusta mucho esa frase, ¿no? Y en el caso de Los Soprano, pues sí, he escuchado críticas también de Los Soprano, pues lo que es un gángster, ¿no? Haciendo cosas de gángster, cosas peligrosas, cosas fuertes, pero con dudas, con problemas, con complejos por hacer esas cosas. Entonces, desde luego que es un humano, ¿no? Un ser humano tratando de entenderse por qué hace eso, ¿no? Y me parecen muy interesantes, desde luego. Desde luego ahí dejamos a criterio de las personas, quien quiera ver estas series que mencionaste, muy importantes, ¿no? Claro que sí. Oye, colega, ya también para ir cerrando, la pregunta más importante y la que creo que por la cual hice psicología en México es, ¿consideras que en tu localidad se puede vivir de psicólogo? Pues soy el vivo ejemplo. Sí, sí se puede, tiene bueno, sí se puede, pero actualmente vivo en pareja. Yo no sé si tuviera la misma calidad de vida yo sola, ¿no? Pero en pareja sí. Sí, la respuesta es sí, 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 sí se puede, aunque por lo que he vivido, por la experiencia que he tenido, el mayor sostenimiento ha sido combinando la práctica y aparte por la parte social, que para mí es muy importante el poder tener un grupo de colegas, de amigos, de un espacio de socialización diferente a los pacientes. Por esas dos razones, tanto la económica, por supuesto, y por
por las redes sociales, no electrónicas, sino humanas, considero que es una buena práctica combinar. Aunque en este momento exclusivamente doy terapia. Excelente, excelente. Y en ese aspecto ya por último, ya para cerrar, me gustaría saber algún comentario que consideres, colega, que quieras que la gente sepa, que quieres acerca de psicología, acerca de lo que tú quieras, que le quieras dejar a la comunidad que vea este capítulo, ¿no? O sea, algo que quieras que ellos sepan. Pues tú lo decías hace rato que respiramos y comemos psicología. Para mí ha sido tanto la terapia como el trabajar en escuela, son las dos maneras que he encontrado de poder hacer algo diferente para ti. Y me voy a poner un tanto optimista, pero también para el mundo. Si tú estás bien, reflejas ese bien. Mira, nadie da lo que no tiene. Entonces, la psicoterapia no es magia, es un proceso. Y yo les digo a mis pacientes que es como los que quieren tener el abdomen marcadito. La terapia es un proceso de constancia, pero la mejor manera de poder ayudar a otros es ayudándose uno mismo. Y en psicología y en todas las instancias de salud, incluso en los aviones, hay una ley. La ley dice, el protocolo de los aviones es que si está perdiendo oxígeno y quieres ayudar a alguien que está vulnerable, alguien de la tercera edad, un niño, el protocolo es que primero te pones la máscara de oxígeno tú y después ayudas. Es la principal razón por la cual los que nos dedicamos a la clínica debemos estar en terapia. Y la segunda es por esto que te digo, nadie da lo que no tiene. Si tú puedes y tienes esta calma, la puedes ofrecer a los demás. Entonces, tanto en la educación como en la psicoterapia son los dos medios que de manera personal he encontrado para poder hacer un cambio en tu vida y ya si nos ponemos optimistas en el mundo. Entonces, pues, todos a terapia. Excelente, excelente. Para ir cerrando, yo les comento este programa de Psicología en México lo vamos a ver a través de las redes sociales de Psicomar Susano, en YouTube, en TikTok, en las diferentes redes, tal vez en Facebook, en Instagram. Y entonces, ¿cuáles serían tus redes sociales en caso de que las personas quisieran, en base a haberte conocido, a tu personalidad, quisieran atenderse contigo, colega? ¿Por dónde me pueden buscar? ¿En qué medio? Sí, ¿cómo te pueden contactar? Ajá. Ok, puede ser directamente en el Instagram. Creo que ya te lo dejé por ahí. Ese sería un buen medio para poderme contactar, ya sea por mensajito, con muchísimo gusto. También damos algunos talleres de manera virtual, sobre todo de duelo, tenemos por ahí algunos talleres de apoyo para mujeres. También hay algunos proyectos por ahí. Entonces, sin problema, por Instagram, si me ayudas a poderlo difundir. Y me gustaría mucho compartirlo con mis familiares y amigos en Facebook, entonces ahí te pediría tu ayuda para poder compartirlo con ellos y que conozcan tu gran trabajo. Lo reconozco y lo admiro muchísimo y ha sido muy placentero para mí poder cooperar con esta visión particular, lo reitero, de mi práctica aquí en Quintana Roo. Al contrario, yo te agradecería mucho. Creo que este es un trabajo extenso, desde luego. Contigo, pues seríamos por ahí de 21 colegas que he entrevistado a nivel nacional, de 32 estados de la República. Creo que ya nos faltan por ahí 11, si acaso. Y pues la verdad es que ya vamos dándole a esto, ¿no? Entonces, te agradezco mucho haber aceptado y participado. Y desde luego voy a editar este programa y te lo paso más adelante. Con todo gusto, pues te agradezco mucho con la colega psicóloga Viridiana Guerrero, ¿verdad? Entonces, pues por ahí. Y muchas gracias, colega, te agradezco y que tengas muy bonita tarde. Igualmente, un saludo para todos y un gran abrazo. Nos vemos, cuídate. Bye, bye. La sonrisa perfecta